Bien, la conferencia tiene este título provocador, de la erótica del lobo a la pornografía de las marcas. Habla de una pequeña historia del siglo XX, que es cuando surge la disciplina académica del diseño, pese a que el diseño existe de mucho antes, pero en todo caso los estudios, los parámetros académicos en los cuales se basa el diseño sí que surgen alrededor de la revolución industrial. En realidad, el siglo XX, a mi entender, empieza bastante antes que en 1901, empieza con la Exposición Universal en Londres en 1851, que es la primera vez en la cual se muestran públicamente los avances tecnológicos de la máquina de vapor aplicada a la configuración de objetos seriados de uso doméstico. Quizá la empresa más conocida en ese momento es Tonet, con sus sillas que configuran una nueva manera de seriar el mobiliario doméstico, ¿no? Eran momentos de grandes preguntas y también de grandes respuestas. Eran momentos en que se basaba todo en certezas. No había aún el concepto de incertidumbre que tenemos ahora bastante afianzado, y por tanto se buscan grandes respuestas a la humanidad. ¿De dónde venimos? Y el señor Darwin en el año 1859 nos da una cierta respuesta. ¿Y a dónde vamos? El señor Karl Marx nos introduce en un concepto de lucha de clases que tiene la configuración de los sistemas de producción de masas como base de operaciones. Curiosamente, en la misma línea, pero con un resultado absolutamente distinto, el señor William Morris, uno de los fundadores de los inicios del diseño, llega a la conclusión de que su socialismo aborrece la industria, porque veía las condiciones laborables en las cuales estaban los trabajadores en las cadenas de montaje, y lo que él intenta es saltarse ese proceso de producción y volver a la artesanía como una forma de socialismo activo. Curiosamente los dos llegan a una conclusión de socialismo, pero por caminos muy distintos, ¿no? Es como cuando en Barcelona nos intentan explicar el modernismo catalán sin tener en cuenta de dónde salía el dinero que pagaban las grandes casas del Paseo de Gracia, que si alguno de vosotros ha venido por Barcelona, pues sabréis que en el Eixample de Barcelona están las joyas del modernismo catalán. Bien, ese modernismo se pagaba de alguna forma. ¿Cómo se estaba pagando? Pues se estaba pagando con el trabajo de los obreros que en condiciones de penuria estaban en el Poblenou, un barrio de Barcelona, el llamado Manchester catalán, con grandes conflictos sociales detrás. Ahora cuando vienen los turistas a Barcelona no les explicamos esos conflictos y solo les enseñamos la parte agradable, la parte amable de ese modernismo, ¿no? En esta línea es en la que irá un poco la charla, ¿no? Viendo cómo el diseño siempre tiene esa doble faceta, ¿no? De visualización, pero por otro lado de procesos de producción. En todo caso, ese modernismo catalán también está financiado en gran parte por las materias primas que robábamos directamente de parte de Latinoamérica. O sea que en el fondo estamos todos implicados en ese pequeño engaño de ese actual boom del turismo en Barcelona, ¿no? En Estados Unidos, por la misma época, empiezan a aparecer las cadenas de montaje de forma seriada, quizás con el Forte, el primer vehículo concebido como dentro de una cadena de producción. Es el inicio del capitalismo, de lo que ellos denominan la meritocracia, es decir, si tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras, es el país de las oportunidades, tú puedes ser rico si quieres y por tanto si eres pobre porque también quieres. Con lo cual el Estado se ahorra ese cierto paternalismo que tienen la mayoría de estados en Europa, que concibe las clases sociales como escalones difíciles de saltarse y por tanto hace el esfuerzo, entre comillas, de ayudar a los más desfavorecidos. En Estados Unidos no se tiene esa conciencia paternal. Empiezan las grandes marcas, fijaos aquí son algunas de las marcas que ahora están pues funcionando por ahí, desde pues, la IBM, Coca-Cola, Shell, Mercedes, etcétera, etcétera. Es el inicio de lo que ahora llamamos
las corporaciones. Eso es un camino parejo entre Estados Unidos y Europa, pero quizás en Estados Unidos con mayor énfasis. En Europa aparecen las vanguardias históricas, y de ellas quizás la más influyente para lo que nos ocupa hoy es el futurismo, ese movimiento formado por Marinetti y otros, con aquel manifiesto futurista en el año 1909, que entre otras cosas decía que un automóvil de carreras, un automóvil rugiente que parece correr sobre una estela de metralla, es más hermoso que la victoria de Samotracia. Esa es una de las utopías del siglo XX, un siglo lleno de utopías y de distopías, de fracasos de esas utopías, ¿no? La fascinación por la mecánica era una de ellas, y la fascinación por la guerra era otra de ellas. La fascinación por el lenguaje belicista, la pureza de la guerra, etcétera, etcétera. En esa misma línea de pensamiento de lo bueno y de lo malo, de lo que se puede y no se puede hacer, de grandes certezas, es cuando aparece aquel discurso archiconocido de Adolf Loos, El ornamento y delito, 1908. Un mal día lo tiene cualquiera, y el Adolf Loos quizás lo tuvo aquel día, pero es que hemos arrastrado esa consigna durante todo el siglo XX. Ese ornamento y delito, ese distinguir entre lo que está bien y lo que está mal desde una forma, yo diría que casi religiosa, se enfrenta a una gran distopía, la cual es lamentablemente la pérdida de vidas humanas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. De hecho, muchos de los futuristas perecieron en estas trincheras aborrecibles, que es cualquiera de los conflictos bélicos. Pero, sospechosamente, Marinetti, que sobrevivió a esa guerra mundial, justo después de acabar, ingresó en el partido fascista. Esto nos tendría que dar que pensar. Poco después sale la parte más amable, la parte más interesante también de la herencia del futurismo, que sería lo que todos conocemos como el diseño racionalista o la Bauhaus. En Alemania, Walter Gropius funda esta escuela de artes y oficios, donde se le da la vuelta al concepto futurista de la pasión por la máquina, hablando del lenguaje mecanicista, pero siempre al servicio del usuario, al servicio del pueblo, entre comillas, ¿no? Sabéis que eso duró hasta que llegó el señor Hitler y compañía. En todo caso, en Estados Unidos las cosas iban por otros derroteros, y empiezan a surgir el concepto de que la máquina, de que la maquinaria simplemente es una herramienta. ¿Para qué? Para hacer dinero, para conseguir beneficios. Por tanto, los ideales socialistas que impregnaban buena parte de la ideología de la Bauhaus se disuelven en ese capitalismo feroz que Estados Unidos empieza a exportar al resto del mundo. Pero hay personas que empiezan a avisarnos de las grietas que surgen en ese modelo de cadena de montaje, en ese modelo de clase obrera trabajando 10-12 horas en una cadena de montaje. Chris Lang, con esta película, quizás es el que nos da un primer aviso de la alienación de la clase obrera, con aquel personaje, seguro que os acordáis, de aquella especie de robot femenino que lo fabrican justamente para alienar, para despistar a la clase obrera y llevarlos a una falsa revolución. Ahora una referencia local, para Barcelona, para Cataluña y para España fue muy importante la Exposición Universal de 1929. En esa exposición se pusieron de relieve dos modelos que estaban sobre la mesa en aquel momento: la arquitectura y el diseño historicista, basado en una mala lectura de William Morris, precisamente, y la nueva modernidad, el menos es más, de Mies van der Rohe, con su pabellón alemán, que fue un puñetazo en el estómago a los historicistas, y que, entre otras piezas conocidas, está esta silla Barcelona, paradigma de lo que entendemos como el diseño racionalista, una silla pensada para que el rey Alfonso XII se sentara